¿Hay inseguridad, infelicidad y temor en tu vida? La serie profética Descubriendo los símbolos del Apocalipsis, presentada por el pastor y evangelista internacional Eduardo Canales, te ayudará a encontrar paz, seguridad y felicidad. Al estudiar el libro de Apocalipsis, descubriremos que es un libro histórico, profético, simbólico, pero sobre todo, nunca olvides esto: el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Padre Celestial, en estos momentos, al venir a ti, lo hacemos con gozo, con gratitud, porque sabemos que tú nos amas, que eres un Dios misericordioso, y nos acercamos a ti por medio de la oración. Pedimos que en estos momentos bendigas a cada persona presente en una forma especial, bendigas a aquellos que también desde sus hogares están viendo esta presentación, que hasta allá tu bendición llegue con ellos. Enséñanos en esta oportunidad que Jesús sea real en nuestras vidas, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En esta oportunidad estudiamos el tema titulado El héroe del Apocalipsis. En la vida los seres humanos, amados, se hacen héroes o buscan personas con quienes identificarse, buscan héroes en la vida. Por ejemplo, hay personas que hacen de los deportistas sus héroes, y usted ve que las personas usan la camiseta del equipo de esa persona, aún se ponen el nombre, compran la camiseta del jugador más famoso y traen el nombre de esa persona en la camiseta, y con eso dicen: yo me identifico con esta persona, y sienten orgullo de traer la camiseta de esa persona. Por otro lado, vemos que hay quienes compran aún afiches, logos de los equipos favoritos de ellos, porque de nuevo la gente llega a ser un ídolo de esa persona, hace de esa persona un héroe en su vida. Por otro lado, hay quienes aún de artistas hacen héroes, y usted ve que la gente tapiza la casa con afiches, con posters en su casa, porque se identifican, se sienten orgullosos de tener ese afiche de ese artista allí, porque es un héroe para ellos. Otros aún de los políticos han hecho héroes, y usted ve que la gente también tiene afiches en sus casas, en sus carros, traen el nombre de ese político, porque hacen un héroe de esa persona en sus vidas. Otros aún de los militares, cuando hay guerras y son liberados, ve que la gente se siente feliz, orgullosa. Y créanlo o no, aún de los terroristas, hay quienes hacen héroes de ellos, y los ven como mártires, como héroes a aquellos que han llevado a cabo actos terroristas. Y otros tienen lo que les llaman los superhéroes, y son esos héroes, superhéroes de la ciencia ficción. Y uno pensaría que solamente los niños, pero ¿sabían ustedes que hay personas que tienen colecciones de ellos y pagan miles y miles de dólares por esas colecciones y las tienen en sus casas, porque para ellos esos son héroes que han hecho en sus vidas? ¿Qué héroe o héroes tienes tú en la vida? ¿A qué personas o qué es lo que ves tú como modelo en tu vida? ¿Qué héroe tú tienes en tu vida? Sabes que el Apocalipsis nos presenta a un héroe especial. No es como los artistas, no es como los políticos, no es como un terrorista, no es como los deportistas. El Apocalipsis presenta a un héroe especial. Y cuando vamos al capítulos 4, 5 de Apocalipsis, ya estudiamos de paso la escena de los sellos, los 7 sellos de Apocalipsis, y ahí encontrábamos que en el capítulo 4 y posteriormente en el capítulo 5, el apóstol Juan ve una escena del trono de Dios, y alrededor del trono 24 ancianos que están dando alabanza a Dios, y se unen también seres angelicales que están en adoración, en alabanza a Dios. Pero entonces en la escena del capítulo 5, verso 6, aparece lo siguiente, dice: miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes
y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Por lo tanto, aquí Juan identifica a un cordero que fue inmolado, un cordero que fue sacrificado. Y descubrimos cuando hablábamos de los 7 sellos de Apocalipsis que ese es un símbolo de nuestro Señor Jesucristo. Él es el cordero, el sacrificio, aquel que dio sus vidas para redimirnos del pecado. Y noten que tenía 7 cuernos. El número 7, dijimos, es un número simbólico de Apocalipsis que nos muestra totalidad o perfección. Pero cuernos en profecía bíblica descubrimos que simboliza poder. Y aunque es un cordero indefenso, el símbolo de un cordero indefenso que fue sacrificado, que fue degollado, pero con todo nos está diciendo que Él es todopoderoso, porque aparece con el símbolo de los 7 cuernos. Ahora también tenía 7 ojos, y eso es símbolo de su omnisciencia y de su omnipresencia. Por medio de su Santo Espíritu, la presencia de Jesús está en todos lugares. Por lo tanto, ese cordero que fue inmolado es nuestro Señor Jesucristo, que aparece ahí en medio del trono. El capítulo 53 de Isaías nos dice de ese cordero que fue llevado al matadero, que enmudeció delante de sus transquiladores, voluntariamente dio su vida por nosotros, para que en su muerte ahora nosotros podamos tener esperanza de vida eterna. Y en el capítulo 7 de Apocalipsis, versos 9 y 10, leemos lo siguiente: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Nota cómo le están dando la alabanza al que está sentado en el trono y al Cordero. Ahora, mis amados, noten una cosa interesante. El capítulo 7 de Apocalipsis, aquí todavía es la escena de los 7 sellos, pero está hablando de cuando ya el pueblo de Dios estará en el cielo. Y nota que le están dando alabanza, agradeciéndole por la salvación. Esos que llegaron ahí por la gracia de Dios fue porque hicieron de Jesús su héroe. No tuvieron otros héroes terrenales. Jesús era lo más importante en sus vidas y están ahí en el cielo, en esta escena. Dios nos muestra lo que será cuando el pueblo de Dios esté en el cielo y el pueblo de Dios estará alabando al Señor. Y el verso 16 dice del capítulo 19: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué interesante, en la escena del trono aparece humilde como un cordero, pero con 7 cuernos, mostrando que es todopoderoso. Pero para que no quede duda de que Jesús es todopoderoso, en la escena que se muestra de Apocalipsis aquí, del viniendo Jesús en gloria, dice que viene y trae en su muslo escrito Rey de Reyes y Señor de Señores. El símbolo del Cordero, pero con todo es todopoderoso y viene en gloria por su iglesia. Y el verso 14 dice así del capítulo 7: estos son los que han salido de la gran tribulación y ya han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. O sea, estas personas, los que lleguemos al cielo, llegaremos porque lavamos nuestras ropas en la sangre del Cordero, entregamos nuestras vidas a Cristo, rendimos nuestra voluntad al Señor Jesús. Y ahí, cuando se ve esa escena en el trono de Dios, están alabando a Dios, dice, porque la salvación pertenece a Dios y al Cordero. Él nos dio la salvación. Hicimos de Él nuestro héroe en esta tierra. Ahora la pregunta es: ¿por qué necesita salvación el ser humano? ¿Por qué razón tú y yo necesitamos salvación?
¿Qué ha pasado con esta humanidad? ¿Qué ha pasado con nosotros que necesitamos la salvación? La Biblia nos enseña que cuando Dios creó todo en el principio, todo fue bueno en gran manera. Este mundo no tenía ningún rasgo de imperfección. Entonces, ¿por qué necesitamos salvación? Cuando Dios creó todo perfecto, incluyendo al hombre, dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, y Dios le hizo una compañera. Y Adán y Eva gozaban del compañerismo de Dios y del compañerismo entre ellos. Predominaba la felicidad, no había rasgo de imperfección en ellos. Entonces, ¿por qué ahora necesitamos salvación? ¿Por qué razón necesitamos nosotros un Salvador? Génesis 3:1 nos dice lo siguiente: empero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Qué interesante. ¿Era lo que Dios había dicho? No. Nota, el diablo tergiversó las palabras que Dios había dicho. No era lo que Dios había dicho. Ahora nota algo interesante. Eva estaba clara, Génesis 3 versos 2 y 3. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no muráis. Eva estaba clara, como Adán también, de lo que Dios había dicho. Pero nota cómo es el diablo. A veces el diablo usa algunas cosas en el nombre de Dios, pero tergiversa las cosas con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol. Notas, citó algo de Dios, pero no exactamente lo que Dios había dicho. Y aquí vemos que Eva corrigió a la serpiente, al diablo. Y nota que aquí la serpiente le está hablando, pero detrás de esa serpiente, ¿quién estaba? El diablo. Quiere decir que el diablo no se va a presentar al ser humano como lo pinta Apocalipsis o como la gente lo pinta por otro lado, con cuernos y cola. El diablo se va a presentar en una forma sutil por medio de personas, individuos, situaciones que tú conoces. Eva estaba impuesta a ver las serpientes en el jardín del Edén, pero aquí vemos que el diablo utilizó a la serpiente. Y Eva estaba clara, no había duda en la mente de Eva de lo que Dios había dicho. Pero mira entonces lo que sigue, los versos 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, mas sabe Dios que el día que comieres de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Dios había dicho: el día que comas de este fruto vas a morir. La serpiente, el diablo, dijo: no vas a morir. Y así es el diablo, mis amados. Cuando Dios dice que no, el diablo dice que sí. Cuando Dios dice que sí, el diablo va a decir que no, porque el diablo siempre va a querer ir en contra de la voluntad de Dios. Y entonces le dijo: pero mira, más bien van a ser como dioses, conociendo el bien y el mal. Número 1, le insinuó a Eva que Dios estaba siendo egoísta con Adán y Eva al retenerse solo para él algo que también era bueno para ellos. Número 2, le presentó a Eva la posibilidad de que ellos alcanzaran un grado más alto de conocimiento, de sabiduría. Y sigue el relato, mira, verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ella estaba clara de lo que Dios había dicho. Pero ¿qué sucede, mis amados? Cuando tú comienzas a jugar con el pecado, comienza a suceder algo interesante en tu vida. Nota, entre más Eva le puso atención a las insinuaciones del diablo,
lo que ella estaba clara que no debería de hacer, comenzó a verse no tan malo y al rato lo miró bueno. Y así es el pecado. Tú comienzas a curiosear con el pecado y aunque tú estás claro, tienes la convicción y el conocimiento de lo que no debas de hacer, pero comienzas a curiosear con el pecado y lo que al principio te hacía sentir mal, al rato ya no se siente tan mal, que al rato hasta lo sientes bueno, porque así es el pecado. Tú comienzas a curiosear con el pecado y un paso te va llevando a otro y otro te lleva a otro, hasta cuando te das cuenta ya estás bien hundido en el pecado. Y así es como obra el diablo. Ahora nota que no era un fruto venenoso, porque dice que era agradable a los ojos y al paladar. Era simplemente una prueba de fe que Dios les estaba poniendo a Adán y Eva, a ver si le obedecerían, a ver si le servirían, si creerían en Él, si serían leales a Él. Y sabes que el ser humano hoy por hoy sigue siendo igual como fueron Adán y Eva allí. Ay, pastor, pero si no se siente mal eso, pero si eso no se ve mal, pastor. Pero mi amado, si Dios dice que no lo hagas, estás en mejor condición no hacer lo que Dios te pide, aunque no lo entiendas del todo, que poner a Dios en duda, creerte más inteligente que Dios y hacer lo que Dios dice que no hagas. Estamos en mejor posición obedeciendo a Dios por fe que poniendo en duda lo que Dios dice. Pero hoy el ser humano se va, ¿por qué? La vista, el gusto, los sentimientos, y permitimos que nuestros sentimientos controlen nuestras acciones. Y entonces así entró el pecado y sus consecuencias. Adán y Eva fueron echados fuera del jardín del Edén, perdieron ese Edén, ese hogar hermoso que Dios les había dado. Ahora no murieron instantáneamente. Hay personas que me han dicho, pero ¿por qué no murieron instantáneamente? Porque no era un fruto venenoso, era una prueba de fe, de amor que Dios les estaba poniendo, a ver si le obedecerían, si le servirían a Dios. Pero mira lo que dice Génesis 5:5. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años. Y luego, ¿qué sucedió? Murió. Quiere decir, amados, que ahora desde que el niño nace, comienza a morir. Desde ahí en lo adelante, cuando Adán y Eva pecaron, de ahí en lo adelante comenzaron a morir. Y llegó el día que murieron. Por eso en Romanos 5:12 dice: de consiguiente vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. De ahí en lo adelante, mis amados, la raza humana quedó infectada por el virus del pecado. Ya al nacer los niños nacían con la tendencia al mal. Y así le pasa al ser humano. Mira lo que dice Salmo 51:5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Ya en nuestra genética está la tendencia al mal. Somos pecadores por práctica y somos pecadores por herencia también. Al niño no tienes que enseñarle a hacer lo malo. Al niño enséñale a hacer lo bueno. Porque cuando el niño comienza a crecer, en cuanto tiene entendimiento y tú le dices no toques eso, ¿qué es lo que va a hacer el niño? Va a ir a tocar lo que se le dijo que no tocara. ¿Por qué? Porque ya está en nuestra genética. Por herencia nosotros somos pecadores. Mira lo que dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Y no está hablando aquí de la primera muerte. Ya hemos hablado en estos estudios pasados de que hay dos tipos de muerte. La primera muerte, lo que Jesús le llamó el sueño, el estar descansando, esperando la mañana de la resurrección. Pero aquí está hablando de la segunda muerte, de la muerte eterna. Y esa es la paga del pecado. La paga del pecado es muerte. Y en Jeremías 13:23 dice: mudará el negro su pellejo y el leopardo sus manchas. Si tú agarras a un leopardo y le arrancas la piel, cuando le vuelva a salir la piel, ¿cómo le va a salir? Manchada,
con las mismas manchas. ¿Por qué razón? Porque está en su genética y le va a salir igual otra vez. Ahora mira lo que dice Jeremías. Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. O sea, tú y yo no podemos hacer lo bueno. En la naturaleza humana, por nuestra tendencia humana, no podemos hacer lo bueno. No podemos cambiarnos ni podemos cambiar a otro ser humano. A veces el ser humano altera su patrón de comportamiento simplemente por consecuencias que puedan venir a su vida, pero no necesariamente ha cambiado. Es una persona diferente. El ser humano no tiene la habilidad de cambiarse a sí mismo. Te pongo un ejemplo. Piensa en una persona que ha sido borracha y que ya la ha agarrado la policía varias veces, 2, 3 veces. Le han tenido misericordia y lo dejan salir bajo fianza. Pero ahora el juez le ha dicho, mire, si lo volvemos a agarrar la próxima vez, usted va a ir a la cárcel 3, 4 años y no hay fianza y va a perder la licencia por varios años, en fin. Y por 2 años usted no puede beber, no lo pueden agarrar manejando borracho porque va a ir a la cárcel. Y esta persona que es bebedora se anda muriendo por beber. Y el amigo lo invita a ver un partido de fútbol o de béisbol y llega con el amigo. Y el amigo ya está bebiendo. Y compadre, échate una. No, porque no puedo, compadre. Tengo que manejar de regreso a casa. Y si me agarran manejando borracho, pues voy a ir derechito a la cárcel, compadre. ¿Y cómo le hago? Pierdo la casa, mi familia, ¿qué va a hacer? Así es que no. Bueno, pues tú te la pierdes, compadre. Y va, comienza a meter. Y está viendo al compadre. No está bebiendo él, pero ha cambiado esa persona. Sigue siendo la misma, simplemente alteró su patrón de comportamiento por temor a consecuencias que le pudieran venir a su vida, pero no ha cambiado. Y una vez que pasan los 2 años que tiene libertad condicional o probatoria, ¿qué va y hace? Se pone una que hasta por las venas se la inyecta para reponer todo lo que no bebió. Así es el ser humano. Se cuenta la historia de un escorpión que necesitaba cruzar al otro lado de un lago y ya iba tarde, pero en la orilla del lago ve a una tortuga y se le acerca a la tortuga. Y cuando se le acercó a la tortuga, pues rápido la tortuga por naturaleza metió las patas y la cabeza en la escaparazón. Y se le acerca más el escorpión y le dice, mira, no me tengas miedo, no te voy a hacer nada, te quiero pedir un favor. Y sacó un poquito la cabeza la tortuga. ¿Y qué quieres? Mira, ocupo ir del otro lado del lago, pero ya voy tarde. Si voy por la orilla no llego a tiempo. Y no sé nadar para cruzar el lago. ¿Por qué no me cruzas? Me subo en tu escaparazón y tú me cruzas. ¿Estás loco? Si te dejo que te subas en mí me vas a picar. Y el escorpión le dice, pero no tiene lógica, no tiene sentido eso. Si yo te pico, te hundes tú y me hundo yo porque yo no sé nadar y los dos nos morimos. ¿De veras? Sí, hazme el favor, está bien, súbete, pero no me vayas a picar. Y el escorpión dice, no, tranquilo. Y se sube y comienza a nadar la tortuga. Y yendo a medio camino en el lago, la tortuga de repente siente un piquetazo en el cuello. Y quiso seguir nadando y comenzaron a entumírsele las extremidades, las patitas, y quería nadar. Y cuando ya sentía que se hundía porque no podía moverse, le gritó al escorpión con las pocas fuerzas que tenía la tortuga, ¿por qué me picaste? Y el escorpión le dijo, no sé, es mi naturaleza. Y los dos se hundieron. Y sabes, mi amado, así le pasa al ser humano. El ser humano se destruye a sí mismo, destruye a aquellos que le aman, destruye su hogar, destruye su matrimonio, destruye a sus hijos y sabe que se está destruyendo, pero no tiene la habilidad de cambiar el ser humano. Dice, no vuelvo y ya no voy a hacer esto, y cuando menos piensa, otra vez está en lo mismo, porque el ser humano no tiene la habilidad de cambiarse, es su naturaleza. Por otro lado, hay que entender que todos hemos pecado, somos pecadores, de una o de otra forma, porque a veces tendemos a sentirnos mejores que la otra persona.
ves a un vicioso, a una prostituta, a un drogadicto, y tú dices, pues esa persona es de lo más bajo que pueda haber. Y tú comienzas a sentirte que estás mejor que esa persona. Pero hay que entender que todos hemos pecado. Ante Dios todos hemos pecado de una o de otra forma. Somos pecadores. Y si no lo crees, te voy a hacer aquí un examen. Vamos a ver cuántos pecados tú cometes por año. ¿Los has contado tú? ¿Cuántos crees que cometes tú por año? Vamos a hacerlo más fácil, te lo voy a poner por día. ¿Cuántos pecados crees que tú cometes por día? Y enseguida lo vamos a multiplicar para ver cuántos pecados cometes por año. ¿Crees tú que 3 pecados más o menos tú cometes mínimo por día? 3 pecados. ¿Sí o no? Les pongo un ejemplo, a ver si sí o no. Te levantas en la mañana, y voy a hablarle a los hombres. A ti que me estás viendo desde tu hogar, a lo mejor también te vas a identificar con eso. Te levantas y estás tarde, no sonó la alarma. Y te levantas de mal humor corriendo y regañando a tu esposa. Ella no tuvo la culpa que la alarma no sonara, pero a alguien le tienes que echar la culpa. Y la pobre mujer se levanta corriendo a quererte cocinar el desayuno y la maltratas y la insultas. Ya, primer pecado, ¿sí o no? Y sales como loco corriendo al trabajo, y a lo mejor otro iba también tarde como tú y se te atraviesa y frenas porque ya estás por chocarle y bajas la ventanilla y le recuerdas a la mamá. Segundo pecado, ¿sí o no? Llegas al trabajo corriendo ahí y ahí está el señor Martínez, tu patrón. Te cae pero requete mal, pero ni modo, te da trabajo. Ay, ¿cómo está, señor Martínez? Lo saludas y en tu mente dices que te pase el tren por encima. Ya, tercer pecado, ¿sí o no? Entonces, ¿crees que tú puedas cometer 3 pecados al día, sí o no? Ahora, multiplícalo por 365 días. ¿Cuántos pecados mínimo cometes por año? Mínimo 1095. Y ahora multiplícalo por los años que tienes tú. Por 30, por 40, por 50. ¿Cuántos pecados no hay en tu vida? ¿Eres un pecador, sí o no? ¿Soy yo un pecador, sí o no? ¿Sí? El ser humano está en una condición desesperada porque lo primero que el pecado hace nos aleja de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué fue lo primero que hicieron? Se escondieron, huyeron de Dios. Pero mis amados, cuando el ser humano peca es cuando más necesita la ayuda de Dios. Pero es cuando más el ser humano huye, corre de Dios, no quiere saber nada de lo que tenga que ver con Dios. Una persona que haya estado viniendo a la iglesia y ya nada más comienza a andar en el mundo y huye, no quiere venir a la iglesia, evita estar en contacto con gente de la iglesia. ¿Notas por qué? Porque el ser humano huye porque el pecado nos aleja de Dios, es lo primero que hace. Y número 2, nos condena a la muerte. Es lo que el pecado hace. Por lo tanto, el ser humano se encuentra en una condición desesperada, mis amados. Pero con todo, Dios no concibió dejar al hombre en esa condición. Y Dios proveyó un plan para salvarnos. ¿Notan por qué necesitamos salvación? Porque estamos en una condición desesperada. Pero Dios proveyó un plan para salvarnos. Y por esa razón leemos en 2 de Pedro 3:9 que dice: el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Agradece a Dios, mi amado, que Dios es paciente contigo. Si Dios fuera como tú y yo somos, ¿desde cuándo Dios se hubiera dado por vencido contigo? Te hubiese dicho: no quieres nada conmigo, arréglatela como puedas. Pero Dios es paciente, no se da tan fácil por vencido con los seres humanos. Y ahora dice: no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, Dios proveyó un plan y no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que te salves. Dios quiere darte la vida eterna. Ezequiel 18:32, que no quiero la muerte del que muere, dice el Señor Jehová. Convertíos pues y viviréis. Dios quiere que vivas.
La gente dice que Dios es un Dios tirano, un injusto, pero la Biblia me dice otra cosa, un Dios paciente, un Dios que no quiere que muramos, un Dios que quiere que tengamos la vida eterna. Y mira aquí en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Notas, Él dio, Él proveyó, Él dio ese sustituto, ese cordero que derramó su sangre preciosa en la cruz, para que ahora tú y yo podamos tener esperanza de vida eterna, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ya hizo la provisión. Alguien murió en nuestro lugar para que ahora nosotros podamos tener vida, y eso fue nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón es que Cristo es la solución para el ser humano. Cristo es la solución en tu vida. Cristo es la solución en mi vida. No hay otra forma de resolver en nuestra vida el virus del pecado. Solo Jesús es la solución. Primera de Juan 3:5 dice: y sabemos que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. ¿Para qué vino Cristo? Para quitar nuestros pecados. Y sabes, mi amado, hay tanta gente que vive intranquila en la vida, no encuentra paz en su vida y busca la felicidad por aquí, busca la felicidad por allá, y prueba esto y prueba lo otro, y todo lo que termina haciendo es haciéndose más heridas emocionales en la vida, porque esas cosas que está buscando, persiguiendo en la vida, no le dan la verdadera felicidad, no le dan la verdadera paz en su vida. Pero Jesús vino para quitarnos esa carga de pecado, esa carga de sentimiento de culpabilidad, esa carga de esos sentimientos de fracaso en la vida, remordimiento. Jesús vino para quitarnos todo eso. Yo no sé tú, mi amado, pero yo hice cosas en mi vida que yo deseara regresar para cambiarlas, hacerlas diferentes, pero no hay nada que puedo hacer más que confiar que Jesús ya me ha quitado esa carga de mi vida, me ha perdonado esos pecados. Pero hay mucha gente, mis amados, que no cree eso, no ha aceptado eso y sigue arrastrando esos cargos de conciencia. Y de paso te digo, la ciencia médica ha descubierto que muchos problemas físicos y emocionales que la gente tiene en su vida, la raíz de ello son esos problemas que viene arrastrando en su vida: cargos de conciencia, sentimientos de culpabilidad, sentimientos de fracaso por cosas que ha dicho en el pasado, cosas que ha hecho, que han lastimado a otros, que se ha lastimado a ella misma la persona. Pero Jesús vino para quitarnos eso, para que encontremos paz, para que encontremos la verdadera felicidad en la vida. En Isaías 53:5 lo describe de esta manera: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, en la cruz Jesús fue tratado como tú y yo merecemos ser tratados, para que un día, cuando Él aparezca en gloria, nosotros seamos tratados como Él merece ser tratado. En Romanos 5:8 nos dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si alguien te ha dicho que Dios no te ama, si alguien te ha dicho que Dios es un Dios tirano, un Dios castigador, aquí tenemos la prueba que no es así, porque aún siendo pecadores, Dios nos demostró su amor cuando Jesús murió por nosotros en la cruz. No sé si alguien a ti en la vida te ha dicho te amo, te aprecio, y con sus decisiones, con sus acciones, ha hecho lo contrario. ¿Te ha pasado eso a ti? Que alguien te ha lastimado, te ha traído sufrimiento cuando te decía yo te amo, yo te aprecio. A mí me ha sucedido. He depositado mi confianza en seres humanos y me han lastimado, me han herido. Cuando alguien me dice ahora yo te aprecio, yo te amo, y con sus acciones hacen lo contrario, se me viene a la mente aquella canción mexicana que dice: ay, no me quieras tanto, porque si de esa forma me demuestras el amor, lastimándome, hiriéndome, pues no me quieras tanto. Pero Dios, mis amados, no solo nos dijo que nos amaba,
sino Él nos lo demostró al Jesús morir por nosotros en la cruz del Calvario. Esa es la evidencia, la prueba que Dios nos da que nos ama. Yo no sé si en tu vida te ha pasado que alguien te ha hecho sentir mal. Hay gente que se siente que nadie la ama, que nadie se interesa por ella. Yo he conocido personas que tienen heridas emocionales, vienen arrastrando eso desde la infancia. Sus padres les decían: tú no sirves para nada, tú no sabes hacer las cosas. Y esa gente crece sintiendo que nadie le ama, que no hay razón del por qué vivir en la vida. Pero si aún eso pasara en tu vida, mi amado, nunca olvides esto: Dios te ama, tú eres lo más precioso que Dios tiene en este mundo. Dios se interesa por ti, Dios te ama a ti con un amor especial, con un amor eterno. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 2:8: porque por gracia sois salvos por la fe. ¿Cómo somos salvos? Dice que es por gracia, un regalo de Dios. Ahora, eso se recibe por la fe. Yo digo: Señor, yo no merezco lo que tú hiciste por mí. No merezco que Jesús haya muerto en la cruz del Calvario, pero Señor, gracias. Yo acepto ese sacrificio. Eso es la fe. Creer, aceptar lo que Dios dice. Pero somos salvos. La salvación viene por gracia. Es un regalo que Dios me da. Y luego dice: y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, es un regalo que Dios nos da. Y tú no puedes pagar por un regalo. Puedes mostrar gratitud por ese regalo, pero no puedes pagar por el regalo. Y también tú y yo lo único que podemos hacer, mi amado, es mostrarle gratitud a Dios por su amor, por lo que hizo por nosotros su Hijo Jesús en la cruz. Pero no podemos pagar por la salvación. Pero hay gente que no cree, le cuesta aceptar que alguien dé simplemente por dar. Porque estamos impuestos a que en este mundo nadie da nada simplemente por dar. Siempre hay un precio que pagar. Y ya cuando alguien con mucha amabilidad te comienza a dar algo, tú dices: espérame tantito, pero ¿qué quiere esta persona? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Por qué tanta amabilidad? Y queremos explicar a Dios como nosotros somos. Se cuenta la historia, y esto fue años atrás, en la ciudad de San Francisco, California. Un hombre puso un anuncio en el periódico. Este hombre era un hombre riquísimo y quería ver si el ser humano todavía creía en lo que el ser humano decía. Y puso un anuncio, decía: regalo una casa. Y en realidad era una tremenda mansión. El que quiera esta casa, se la regalo. Todo lo que tiene que hacer: aparézcase en tal día, que es tal fecha del mes, a tal hora, y ya es suya. Llegó el día, llegó la hora, a las 9 de la mañana. ¿Cuántas personas creen que se aparecieron a reclamar esa mansión? Nadie. Cuando la gente leía el periódico, se reían. Este es un truco. Pero ¿cómo alguien va a regalar una casa nada más por dar? Y ahí en San Francisco, en ese entonces como todavía hoy, había tanta gente que no tenía dónde vivir. Otros luchando para pagar la renta de su casa, que simplemente con haber creído en aquello hubiesen tenido gratis una tremenda mansión. Y se lo perdieron simplemente porque no creyeron que fuera posible recibirlo gratis. Y sabes, cuando Cristo venga, mucha gente se va a perder de la vida eterna, de esas mansiones que Jesús fue a preparar para nosotros. Y se lo van a perder no porque no conocieron, no porque no recibieron la invitación de Dios, simplemente porque no creyeron que fuera gratis. Algo tengo que hacer. ¿Cómo Dios me va a dar así la vida eterna nada más por dar? Miren, primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie ¿de cuánta maldad? De toda maldad. Quiere decir, mis amados, que no hay nadie aquí, ni tú que nos estás viendo en tu hogar, estás lejos del amor, del perdón, de la misericordia de Dios. Tú te puedes considerar el gran pecador. En tu vida a lo mejor hay cargos de conciencia, cosas que has hecho en el pasado que dices: pero ¿cómo Dios me pueda perdonar por esto que he hecho?
Nadie está aquí en este momento que esté fuera del alcance del amor, del perdón y de la misericordia de Dios. Si tú te consideras el gran pecador, para ti Cristo Jesús llega a ser el gran Salvador en ese momento, en ese acto de fe, cuando tú aceptas al Señor Jesús. Mira lo que dice Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí y no me acordaré de tus pecados. No solamente borra Dios, perdona tus pecados, sino que no se acuerda más de ellos. Y yo no puedo entender a Dios, hermanos, como Dios es. Un Dios que es omnipotente, omnipresente, omnisapiente. O sea, Dios está en todos lugares, es todopoderoso, todo lo ve, todo lo sabe. Y con todo que en su misericordia elija no solo perdonar mis pecados, sino no acordarse más de mis pecados. Yo no sé cómo Dios hace eso. Y Dios no espera que yo lo pueda explicar. Dios espera que yo solo lo acepte por fe. Pero como nosotros queremos explicar a Dios como nosotros somos, no creemos que Dios pueda hacer eso. Se cuenta de dos vecinas, eran comadres y tenían tiempo que no se hablaban porque una o a las dos les gustaba la chismografía. Andaban chismeando y se habían metido en líos una con la otra. Entonces una se enfermó gravemente y pensaban que se iba a morir y mandó llamar a la vecina. Y vino la vecina y la enferma le dice: ay, comadre, me siento que me voy a morir. Y mire, hace tiempo que no nos hablamos y quisiera pues que nos arregláramos. Y la vecina le dice: mire, por mí no hay problema, si eso le va a dar tranquilidad, no se preocupe, no hay problema conmigo. Cuando escuchó eso la enferma, como pudo, con las fuerzas que pudo acumular, dijo: pero una cosa le digo, si me levanto de esta, las cosas siguen como estaban. Y así es el ser humano y pensamos que Dios así es con nosotros, amados. Pero Dios dice que no solo nos perdona, sino que olvida nuestros pecados. Y en otra parte de la escritura, en Miqueas, dice que aún echa hasta lo profundo del mar nuestros pecados. Y hasta pone un letrero ahí Dios que dice: no fishing, no se permite pescar, por si anda alguien pescando y vaya a sacar nuestros pecados de allí. Entonces, amados, ¿qué hacer? Hemos de aceptar a Cristo. ¿Quieres tú tener esperanza eterna? ¿Quieres deshacerte de los sentimientos de culpabilidad, de los sentimientos de fracaso, del remordimiento, de aquellas cosas que te causan dolor, que te acosan en la vida? Necesitas aceptar a Cristo. Eres rico o pobre, necesitas a Cristo. Hombre o mujer, necesitas a Cristo. Adulto o joven, necesitas a Cristo. Religioso o no religioso, necesitas a Cristo. Cristo es nuestra única esperanza y aceptarlo a Él es el medio para encontrar paz interior y paz del alma y tener esperanza de vida eterna. En Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salud, o sea, salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No hay otro medio, solo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él murió por nosotros. Entonces es el único medio de poder encontrar salvación, solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y mira lo que dice Primera de Juan 5, versos 11 al 13. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Nota una cosa interesante, déjame detengo aquí. No dice que nos va a dar vida eterna, nos ha dado vida eterna. O sea, desde ahora, cuando tú aceptas a Jesús, ya comienzas a gozar las bendiciones de la vida eterna. Ya haces tuyas las bendiciones de la vida eterna. Sigue diciendo: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es tan sencillo como eso. No dice si conoces de Jesús, si vas a la iglesia, si estudias la Biblia. No dice eso. Si tienes al Hijo de Dios. Y ya dijimos que la forma como se acepta a Jesús es por medio del bautismo, entregando nuestra vida a Jesús, rindiendo nuestra voluntad a Él, comenzando una nueva vida en Cristo por medio del bautismo. Es como se tiene al Hijo en el corazón.
Si ya tienes a Cristo, tienes la vida eterna. No tienes a Cristo, no lo has aceptado como Salvador personal, no tienes la vida eterna todavía. Aunque vengas a la iglesia, aunque digas que conoces de Jesús, no tienes la vida eterna todavía. Y nota, estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Notas, para que sepas que ya tienes vida eterna. Y cuando tú aceptas a Jesús en ese acto de fe, eres salvo en Cristo. Y cada día cuando vives sirviendo al Señor, pidiéndole poder para vivir una vida victoriosa, sigues siendo salvo en Cristo. Y cuando Jesús aparezca en gloria, por su gracia serás salvo también en su reino eterno. Como yo lo veo, mis amados, que en el momento, en ese acto de fe, cuando yo me entrego a Cristo, Dios me libera de la condenación del pecado. Y cada día, al decir como el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Dios me hace libre, me da libertad, me libera de la influencia del pecado. Puedo estar rodeado de pecado, pero el pecado no va a tener influencia en mí. Y cada día tengo que ir a los pies de la cruz. Cada día tengo que pedir poder de lo alto, someter mi voluntad al Señor Jesús. Y por fin, cuando Jesús venga en gloria, por fin me va a hacer libre de la presencia del pecado, porque ya no más va a existir el pecado. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Hay gente que lo complica mucho este asunto. Dios no complica las cosas, es fácil, sencillo. Dios nos lo dejó explicado en su palabra. Cosas básicas. Número 1, reconocer que soy pecador. Mientras tú no reconozcas que necesitas la ayuda de Dios, que eres un pecador, Dios no te puede ayudar. El enfermo no, el médico no le puede ayudar al enfermo a menos que el enfermo reconozca que está enfermo. Tú y yo necesitamos reconocer que estamos infectados por el virus del pecado. Soy un pecador por herencia y por práctica. Número 2, arrepentirme del mal. Y el arrepentimiento sincero es aquello que nos hace sentir mal por las cosas que hicimos en el pasado, que deseáramos regresar a cambiarlas. Y el arrepentimiento sincero siempre nos va a impulsar a abandonar aquello que sabemos que ofende a Dios, aquello que sabemos que va en contra de la voluntad de Dios. Porque si dices me arrepiento, pero quieres seguir haciendo lo mismo, no funciona. El arrepentimiento sincero es decir, Señor, ayúdame para no seguir haciendo esas cosas. Y número 3, confesar mi pecado al Señor Jesús. Y no porque Él no los conozca, Él ya los conoce. Simplemente que cuando yo le abro el corazón a Jesús, le digo cómo me siento, eso me ayuda a encontrar libertad en mi vida, me ayuda a tener confianza en Él, aunque Él ya sabe mis pecados, pero eso me ayuda a hablar con Jesús como con un amigo. Y número 4, aceptar a Cristo, saber que es el único medio, que no hay otra forma como yo pueda encontrar salvación. Y aceptar a Jesús no solo para que me perdone mi vida pasada, sino para que me dé poder de su Santo Espíritu, para que cada día yo pueda vivir una vida victoriosa, aceptar la ayuda que Jesús me ofrece para que cada día yo viva victorioso. Hay un relato en la Biblia de cuando el apóstol Pablo y el apóstol Silas fueron a una ciudad llamada Filipos, en lo que ahora sería en la área norte de Grecia, cerca de Tesalónica. Y ellos fueron a Filipos a predicar el evangelio. Y por predicar el evangelio, pues los metieron en la cárcel, los azotaron. Y ellos, en vez de estar maldiciendo o lamentándose como hacían otros presos, ellos comenzaron a cantar, comenzaron a orar, a alabar a Dios, comenzaron a darle ánimo a otros presos que estaban allí tristes. Y mientras eso sucedía, la Biblia dice que a la medianoche vino un tremendo temblor que hizo que el edificio se comenzara a partir, al punto que las puertas de las celdas se abrieron.
Y el carcelero que vivía en ese mismo edificio, al ver eso, se levantó corriendo y fue allá. Y cuando vio que las puertas de las celdas estaban abiertas, el carcelero se quiso matar, sacó la espada para suicidarse, porque la ley romana decía que si se le escapaba algún preso bajo cualquier circunstancia, tenía que pagar con su vida. Y en vez de que le quitaran la vida a él, pues dijo: mejor yo me suicido. Y cuando estaba por hacer eso, mira lo que sucedió. En Hechos 16, 28 al 20 dice: mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, que todos estamos aquí. No lo hagas, aquí estamos, no nos hemos ido. Y sigue diciendo el relato bíblico: él entonces, pidiendo luz, entró dentro y temblando derribóse a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos fuera les dice: señores, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? Quiso tener esa paz que tenían esos dos presos, los vicios, las riquezas que tenía, lo que había practicado en Roma. Nada de eso le había satisfacido en su vida, pero quiso tener lo que tenían esos dos presos. ¿Qué hago? ¿Cómo me deshago yo de estos sentimientos de culpabilidad?, estaba diciendo él. Y mira lo que le dijeron Pablo y Silas: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Quiere decir que las decisiones que tomamos nosotros como padres van a afectar también el destino eterno de nuestros hijos. Si nosotros no tomamos decisiones firmes en favor de la verdad de Dios y aceptamos a Jesús, nuestros hijos no van a tener mucha esperanza. Pero si nosotros nos afirmamos en la fe y aceptamos la verdad de Dios y seguimos a Jesús, hay más esperanzas de que nuestros hijos sean salvos también, que ellos sigan el ejemplo nuestro. Y le hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó los azotes. ¿Y luego qué hizo? Y se bautizó luego él y todos los suyos. Le entregó la vida a Cristo por medio del bautismo a este carcelero. Con eso decía: yo ya no voy a ser el mismo carcelero de antes, que maltrataba, que extorsionaba, que abusaba de su poder. Ahora voy a ser diferente, he nacido de nuevo. Ahora voy a respetar, ahora voy a reflejar el carácter de Cristo. Oh, mi amado, es la única esperanza que tú y yo tenemos. Y en Hechos, Apocalipsis 3:20 dice el Señor Jesús: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús está tocando la puerta de tu corazón, te está llamando. No sé si estás tan ocupado en la vida que no estás escuchando a Jesús que te habla, pero Él quiere venir a tu vida. Y el cenar en la cultura hebrea era más que solo compartir alimentos, era tener una amistad íntima. Quiere decir que Jesús no solo quiere ser una teoría en tu vida, Jesús quiere ser una realidad, quiere ser una experiencia en tu vida. Y tu única esperanza es ir a los pies de la cruz, aceptar a Jesús como Salvador personal. Y ese día, cuando estemos en el cielo, vamos a decir con el pueblo de Dios lo que está en Apocalipsis 7:10: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Porque hicimos de Jesús en esta tierra nuestro ídolo, nuestro héroe. No héroes humanos, sino Jesús fue nuestro héroe. Y dice el verso 14: estos son los que han salido de la gran tribulación y ya han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Es nuestra única esperanza, ir a los pies de la cruz, aceptar a Jesús, que nuestras ropas sean lavadas en la sangre del Cordero. Se cuenta de un joven que se fue de su casa, joven de 18 años. A veces el joven piensa que es más inteligente que los padres, quería ser libre, no quería tener reglamentos, quería hacer lo que quisiera. Y esos padres que lo amaban le explicaban por qué no le convenía, pero él no escuchó, se fue de la casa. Pasan los años, la vida lo maltrata. Los padres no escuchaban de él. Por fin escribe una carta a la madre y le decía en la carta: madre, después de varios años te escribo, pero es con vergüenza,
con remordimiento, porque yo sé que los lastimé. Ustedes tenían razón, ahora yo he entendido el porqué. La vida me ha maltratado, he sufrido, he deseado regresar a casa. Pero yo creo que ustedes ya no me aceptan, que ustedes no me perdonan, los ofendí tanto. Pero decía: madre, si hay un lugarcito en el corazón de ustedes y en el hogar, yo pienso pasar por tren tal día por casa. Y si ustedes me aceptan, madre, pon un trapo blanco en el tendedero. Si yo lo veo, me bajo y voy a casa. Si no, seguiré camino y habré entendido. Llegó el día, se acercaba a casa. Cuando ya estaba por llegar al pueblo donde iba por fin a ver el patio de la casa, este joven tenía sentimientos mezclados. ¿Estará el trapo ahí? ¿No estará? Cuando recién pudo ver el patio, mis amados, este joven comenzó a llorar. Pero ese lloro no era de dolor, de remordimiento, era un llanto de júbilo. Porque esa madre, mis amados, había sacado sábanas, había sacado toallas blancas, todos los trapos que tenía en la casa los había puesto en el tendedero. Había ido con los vecinos a pedir trapos prestados blancos, para decirle a ese hijo que lo amaban, que todavía había un lugar para él en el hogar, en el corazón de ellos. Y sabes, el amor de Dios es mucho más grande que eso para ti y para mí. Un amor infinito que no entendemos del todo y no lo comprendemos. Pero con todo, Dios nos dice que lo aceptemos. Un día lo comprenderemos del todo. Ahora acéptalo por fe. Y al cerrar esta presentación, tanto a ti que me estás viendo desde tu hogar como a los que están aquí, yo te quiero invitar a que aceptes a Jesús como tu Salvador personal. Dale tu vida a Jesús por medio del bautismo. Si tú todavía no te has bautizado y ya lo habías decidido una de las otras noches, o no lo habías decidido, pero ahora el Espíritu Santo te ha hablado y quiere responder al amor de Dios, ponte de pie donde estás. Yo quiero orar por ti, por aquellos que quieran bautizarse en uno de los bautismos próximos, el sábado o en el momento que Dios indique. Ponte de pie donde estás, yo quiero orar por ti. ¿Quién va a ser la primera persona que se va a poner de pie, que en este momento el Espíritu le está llamando y sabe que necesita tomar esa decisión? ¿Quién va a ser el primero que le va a decir: Señor, yo aprecio lo que hiciste por mí en la cruz, yo te amo lo suficiente que yo te voy a dar mi vida, cámbiame, transfórmame, eres mi única esperanza? No te vayas a ir sufriendo a tu casa en este momento, porque el Espíritu Santo te llamó y no respondiste. ¿Quién eres? Aquí hay varios que sin duda el Espíritu Santo les está llamando. Si tú decidiste ya bautizarte, ponte de pie para orar por ti. Si no habías decidido, también ponte de pie para orar por ti, si el Espíritu Santo te está llamando. Ya sea que sea el sábado próximo o en algún otro bautismo que ya hayas hecho planes para bautizarte con tu pastor en tu iglesia, no importa, pero que quieres que ore por ti, ponte de pie ahí donde estás para orar por ti. Allá donde estás en tu hogar, que Dios te bendiga. Vamos a estar orando aquí por ti, para que tú también, allá de donde nos estás viendo en tu hogar, el Espíritu Santo toque tu vida y decidas por Jesús.